es la radio. La radio en los Estados Unidos entre 1910 y 1920 empezó a desarrollarse y ya cuando nos llega a nosotros, porque a nosotros todo desafortunadamente nos llegó tarde, es como si hubiesen dicho al único país del planeta donde todo tiene que llegar tarde tiene que ser Colombia. Yo nunca entendí por qué, teniendo dos océanos. Yo dije, algo tiene que pasar con este país. 1929 era presidente Miguel Abadía Méndez y llegó la radio a este país. Después de que ya nos llevaban como 10, 15 años otros países, en Alemania ya era un medio desarrollado, en Inglaterra, 14 años en Estados Unidos. Ellos ya tenían radio. Cuba. Cuba. Fue la segunda. Entonces a nosotros nos llega la radio y se arman dos estaciones, una en Bogotá, la HJN, y la otra en Barranquilla, la voz de Barranquilla. Ahora, la radio llega, yo le preguntaba a mi abuelo, mi bisabuelo, Felipe Santiago Rosado Martínez, yo le preguntaba, él era guajiro, él era riohachero, se fue a vivir a Santa Marta después de combatir en la guerra de los 1000 días, y se ponía a trabajar, él era de esos godos de azul de metileno, se puso a trabajar como fiscal de rentas aduaneras, fue diputado por la Asamblea del Magdalena, y ahí, en un baile de esos de salón, conoce a una hermosa rubia, de lo que llaman, no sé por qué lo llaman así, alta sociedad samaria, como si existiese la baja sociedad samaria, pero bueno. Se casan y se van a vivir a Barranquilla, y como mi abuelo tenía, sus amigos eran los militares de la época, el general Dangond y el general Uribe y el general, todos esos generales de la guerra de los 1000 días. Entonces, el general Reyes, que mi abuelo definió como un hombre de Estado, él se va para Barranquilla y allá lo nombran 5 veces alcalde de Barranquilla, en esa época en donde llega la radio y en donde ya estaba construido el puente Pumarejo, el puente de Puerto Colombia, perdón, y en donde el muelle de Puerto Colombia, y en donde llegaban todos los libros, la literatura entró por Barranquilla, por allá entró el fútbol, la aviación, entró todo, el correo, todo entró por allá. Y entonces yo le preguntaba, porque él me contaba, él murió en el 72, yo tenía 7 años cuando él muere, tenía una biblioteca tan grande como la que pueda tener aquí, la Gabriel Turbay, era un poeta además, era muy amigo, su mejor amigo era Julio Flores, el poeta boyacense que vivía en Uciacurina allá, y ellos tenían unos duelos muy hermosos en el Teatro Emiliano Bengoechea, allá en Barranquilla. ¿Pero duelo a muerte o no, literario? duelos literarios. No, usted todo le quiere meter muerte. No le meta más muerte a este país, que todos los días tiene muertos. Entonces me contaba mi abuelo que en esa época la radio la utilizaron para contar historias, porque era para lo único que servía, para leer libros, y la gente, a la luz de las velas, no hay electricidad ahora, va a haber en esa época. La radio, cuando había luz, la utilizaban para narrarle a la gente las novelas, los cuentos, la utilizan al inicio para la parte literaria, para contar historias y para tertulias, algo que se perdió, y después ya la radio la convierten en un medio comercial y político, muy utilizado por políticos famosos, gente que le hizo mucho daño a este país, pero no quiero entrar ahorita de pronto en disputas políticas, porque entonces armamos un 9 de abril aquí, no vale la pena, para no meternos más en rollos. Entonces, la radio cayó perfectamente en este país, porque si algo hace parte de las venas de este país, de las venas abiertas de este país, en la radio, un medio oral espectacular, al cual creería yo que se le dio muy buen uso.
y en algunas oportunidades todavía en este país se le sigue dando buen uso a la radio. Así de pronto existan personas que utilicen la radio para otras cosas y otros fines. Yo la verdad sintonizo en la buena radio, no... La parte académica, la parte de educación, se está utilizando mucho para las tareas, la parte rural. Exacto, y porque hoy la radio es, si uno enciende algunas emisoras, no quiero dar nombre para no ofender a nadie, pero la verdad, la chafarotada y la ramplonería está a la orden del día, cuando la radio en la década del 30, del 40, del 50, del 60, del 70, del 80 y hasta el 90 estuvo manejada por gente, llamémoslo, con unos lenguajes apropiados y con unos contenidos apropiados, no solamente para la familia, sino para la juventud, los niños y todas las distinciones sociales, no las clases sociales o los estratos, porque yo creo que nosotros no podemos seguirnos graduando y graduando a la gente de ¿tú qué estrato eres? ¿Tú de cuál Serrano eres? Ahora tú, Víctor, ¿tú de cuál Suárez eres? Si todos somos seres humanos iguales. Es igual Reinaldo que nació en Vélez, ¿naciste en Vélez? Sí, Que yo que nací en cerca, Bucaramanga. cerca. Este nació en Málaga. Y en Málaga nació uno de las voces más lindas de Colombia. ¿Quién? Este. Y el otro nació Víctor Barbosa. en Barbosa, otra de las voces lindas de Santander y de Colombia. Entonces no se necesita ser ni estrato 6, ni Otto Greinfenstein, decían, es que Otto Greinfenstein enloquece a las mujeres y habla divino y en la televisión y eso, y además con ese apellido, Greinfenstein. Entonces la gente piensa que por tener apellido, o Sánchez Cristo, ¿no? Entonces, o por tener plata, va a hablar mejor que aquel que nació en cualquier lugar diferente al de ellos. Yo creo que la radio se ha ajustado a nuestros presupuestos mentales. La radio ha tenido una fuerza y un arraigo en nosotros, a tal punto que yo, pues Manolo, si tú esculcas el maletín, te autorizo, no va a salir plata. No, ahí es. ¿Qué le da? Ya hay ahí. Historia. Sácalo. Ah, eso es espectacular. Este radio, Sí. a mí mis amigos me dicen que yo tengo pura pinta de celador, de vigilante. Y espíritu sí. Sí, me dicen de todo. Porque yo por la mañana las noticias saco a pasear a mis perros, a mis 3 perritos, y saco con el radio bajo el brazo y la vanguardia, y tengo seguramente ese espíritu. Yo no puedo dormir sin el radio. Yo desde que era un niño y viví, después de que regresamos al país, porque nos fuimos muchos años, y regreso y me quedo viviendo con abuela en Barranquilla en el año 72, el radio se convirtió en mi compañía. Escuchaba la radio cubana, los boleros, y escuchaba La Voz de Barranquilla, y escuchaba Radio Emisora Atlántico, y escuchaba la emisora ABC. Y yo me hice en la radio a través, no solamente de saber qué era lo que había dentro de este radio, porque yo siempre quise, ¿cómo se meterán las personas allá? Y cuando fui creciendo y supe que las personas no estaban allá adentro, sino que estaban en una cabina, eso se llama magia. Eso se llama magia. Se llama, la radio tiene algo que no tiene nada, ningún medio de comunicación en el mundo. Tiene la creatividad para uno imaginarse las cosas, imaginación. La radio es imaginación. Y después cuando estuve en la radio y llegué a conocer, yo me puedo dar el lujo de decir que trabajé con la grandeza de la radio, con Juan Jarve Caicedo, con Hernán Peláez, con Yamida Amat, con el uno, con el otro, con todos, con Perea. Y yo que los escuchaba y ahora los tengo aquí a 1 metro. Entonces, y hasta con Edgar Serrano, que no lo escuchaba. Nosotros que los tenemos A esta hora, 1 de la tarde, 2 minutos en Radio Sonorama. Escucharemos a Roberto Carlos con la canción Amigo. Y uno se imaginaba, ¿no? Se imaginaba las mujeres que hablaban en la radio. Que no les vaya a pasar, ya para que hablen mis compañeros, que no les vaya a pasar lo que le pasó a Yamida Amat cuando
escuchó la voz de una señora en Mariela Márquez. Mariela Márquez, una señora de Caracol Manizales, y esa señora todas las mañanas decía: ¿qué Caracol Manizales? El volcán Nevado del Ruiz acaba de explotar, pero la ceniza no nos hará daño. Desde la mitad de Mariela Márquez. Y dijo Yamida Márquez: me voy el viernes a hacer 6 AM, 9 AM allá, yo tengo que conocer ese mujerón. Y cuando llegó a Caracol Manizales, y Mariela, que venga, que llegó el jefe, llegó Yamid, y sale esa abuela. Yamida Márquez no se devolvió porque ya estaba ahí. Pero ese hombre, porque la radio engaña. La radio engaña de una buena manera. La radio nos pone a volar la imaginación, el cerebro, nos pone a funcionar el cerebro. La radio es, para mí, el invento, junto a la rueda, el invento más grande de la humanidad. Para mí, con la radio, para mí, se ganó la Segunda Guerra Mundial. Si Churchill, en su discurso, sangre, sudor y lágrimas, no tiene la radio, los ingleses no van a la guerra, y mejor dicho, todavía estaba Hitler reinando por acá. Perdemos la guerra mundial, total. Después del discurso que se jaló ese hombre, ojalá algún día lo escuchen para que sepan lo que es bonito en la vida. Sí.